chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas un día más a un tip de escritura. Me alegro mucho de que volváis a estar por aquí, los que ya estáis suscritos, los que ya visteis algún vídeo mío y los nuevos y las nuevas, bienvenidos. Jova, muchas gracias por sacar el tiempo y por escucharme en lo que tenga que decir, en este nuevo consejo o en estas nuevas cosas que voy compartiendo, porque como escritora principiante, pues todos estamos en este camino. Así que me presento, soy Noelia Nuño y soy escritora. Pues hoy vengo a hablar de una técnica, de algo que si habéis estado en algún taller, en algún curso de escritura, en incluso alguna escuela de escritores, los profesores de escritura creativa os lo han machacado o en algún momento os han dicho esto de muestra, no digas, no mostrar, no decir. ¿Y qué significa esto? Vale, como escritora principiante, sí que ya voy a hacer como 2 años con mi proyecto Origen. Es un proyecto de fantasía con romance, por supuesto. Ya voy a hacer 2 años, ya llevo muchas reescrituras, muchos cambios de trama, varios cursos, ¿no? Varias experiencias en escuelas de escritores, con diferentes profesores y profesoras. Entonces, vengo a hablar de esto porque sé que es algo que todos necesitamos saber, a todos nos lo han explicado, incluso yo en este punto aún estoy luchando con este tipo de cosas, ¿vale? No soy ninguna experta, pero vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre el muestra, no digas. ¿Qué significa esto? Yo como escritora de fantasía, ¿vale? Y si vosotros o vosotras también lo sois, tenemos como un mundo nuevo. Cuando estamos creando un mundo de fantasía, un mundo con sus propias reglas, con sus poderes, con sus jerarquías, con su religión, su forma de la gente de vivir, de organizarse, un mundo nuevo. Hay mucha información que dar. Hay tanta información que la información que el lector necesita saber. Porque nosotros podemos crear un mundazo, pero no toda esa información es necesaria ponerla en el libro. Hay que saber también qué poner, qué contarle al lector o lectora, qué necesita saber para realmente que tenga todo el contexto y entienda todo perfectamente de la trama. Vale, tenemos esa información, sabemos que esto y esto hay que decírselo sí o sí, porque si no, no entiende nada y cuando lleguemos a X punto de la historia, necesita saber esto con antelación. Muy bien, tenemos esa información. ¿Cómo vamos a decirla? ¿Cómo vamos a dársela al lector? ¿Le vamos a hacer pues que la trama no se mueva nada o sea muy simple y lleguemos a un punto del libro con 4 páginas seguidas donde ¡boom! Toda la información? ¿O vamos a ir desde el principio o ya en el primer capítulo, ¡boom! Toda la información y que sea como aburridísimo y el lector se le haga bola y deje tu libro ya en el primer capítulo? Esto hay que pensar, cómo decir la información, cómo dosificarla a lo largo de tu novela. Es importante saber, vale, qué información es necesaria que sepa el lector y en qué puntos de los capítulos, en qué puntos según vaya avanzando la trama, se lo voy a ir contando. Y en este se lo voy a ir contando es cómo se lo voy a contar. La clave está en este cómo vamos a ir contando esta información, cómo se la vamos a dar al lector de manera seductora, igual no es la palabra, pero de manera que encaje en la trama, que sea interesante de leer, que no se note que le estamos explicando al lector, pues esto pasó así, o los poderes funcionan así, ti. Vale, ¿cómo? Porque esto me pasó a mí, o sea, te puede pasar muy fácilmente. Por ejemplo, en mi mundo de fantasía hay unos poderes y hay que explicar cómo se utilizan esos poderes. Ahí está el mostrar, no decir, no lo digas, no lo expliques, que se note que lo estás explicando porque el lector necesita saberlo. Muéstralo. ¿Cómo puedes mostrar esa información de una manera sutil, pero que se entienda, de una manera atractiva, de una manera
que aporte algo a la trama y no que sea un parrafón de información y ya está. Está bien que sepas que esa información se tiene que dar, que es contexto del mundo, genial. Pero hay un gran trabajo de cómo mostrarlo. En vez de que la protagonista se ponga a pensar, hace 7 años pasó esto, que se nota mucho, que estás como simplemente dejando ahí la información y ya está, no te rompes más la cabeza, pero hay que rompérsela un poco más. Y aún así, aunque digas, vale, voy a utilizar un diálogo para explicar esto, me parece ok, es una buena técnica. Hay que pulir mucho ese diálogo para que no parezca que los, que los protagonistas están hablando, pero que se nota que explican. Aunque esté utilizando un diálogo y en principio sea una buena idea para mostrar una información de una manera sutil, atractiva, se nota muchísimo que el diálogo no está del todo pulido y mis personajes hablan explicando. Y tú realmente nunca hablas explicando. Los personajes en ese momento, el contexto de sus vidas, el contexto del pasado, ellos ya lo saben, no pueden hablar como si se explicaran el uno al otro lo que ha pasado, porque es muy cantoso. Aquí reside mucho del trabajo del escritor. No es solamente pensar un mundo, pensar escenas y ponerte a escribir para adelante. Es toda esa información de qué forma vas a mostrarla. Porque simplemente no puedes decirla y ya, porque no queda natural. Sobre todo eso, yo creo que la palabra que no me salía hasta ahora y al fin me salió es natural. Crear escenas donde los personajes hablen de tal cosa, que la protagonista pase por un sitio y vale, sí, eso le recuerde algo, o una conversación con una persona y se diga algo que sea necesario para el contexto. Muchas veces yo siento que igual con una frase como bien pensada, como realmente esa frase, ¿no? Que pules y simplemente das ahí una información que chapó, es en plan, vale. ¿No? En plan, esto sí lo sentí yo en mi novela, esto es luego de trabajarla y saber muy bien tu trama, saber muy bien conocer todos los detalles que tienen que ir y yo me equivoqué mucho, me seguiré equivocando, porque como digo, no soy experta, soy una escritora principiante que está aquí compartiendo su experiencia y lo que ha ido aprendiendo y es importante, creo, sé que es muy importante saber estas cosas como escritores. Tampoco soy experta y yo me he equivocado mucho en cómo mostrar la información de mi mundo. He hecho lo de la información y aquí te va, eso está mal. He hecho lo del diálogo, pero aún así no es natural. Ahí está. No era un diálogo natural. Se nota mucho que estás haciendo a tus personajes decir un contexto que si realmente te paras a pensar en una situación normal, no estás hablando poniendo un contexto introductorio, ¿vale? Simplemente tienes que hacer también esos diálogos naturales. Yo de verdad me rompí la cabeza, me la rompo y me la seguiré rompiendo con mis próximos libros de fantasía de cómo este cacho contexto, este cacho mundo, este cacho historia, cómo hago, cómo la dosifico, en qué diálogos o qué escenas tienen que tener sentido y tiene que tener un porqué se hace esa escena, un porqué ese diálogo, porque necesito que hablen de esto, porque necesito que la protagonista a raíz de esto hable sobre esto, porque es importante que el lector lo sepa de una forma natural, sutil, atractiva, que sea un conjunto con la trama, que no estés leyendo y luego, uy, te salte ahí como una alarma, ¿no? A mí como escritora o lectora me salta como una alarma de decir, uy, esta información ahí como a bocajarro, en plan, ea. Sobre todo como escritora, ¿no? Eso me pasó mucho y te salta la alarma, en plan de... Esto podría hacerlo de otra forma. Es sobre todo ese pensamiento, esto podría hacerlo de otra forma, esto así no está bien contado. ¿Cómo puedo mostrarlos? Y esto ya voy acabando, ¿vale? Pero ¿cómo puedo mostrar los poderes de mi libro? ¿Explicarlos y ya? ¿O en acción una bruja usándolos? Entonces se ve.
Eso es también, vale, ahora llueve, si escucháis, es lluvia. Eso se ve, visible, algo visible, una escena, dale una escena al lector, dale una imagen, como una película, que lo vea. Si tienes que hablar de poderes, por ejemplo, una opción, una bruja usando en acción los poderes, cómo sale de sus manos o de su cuerpo, cómo, de qué color es, qué elemento, lo que sea. Una escena con una película, boom, esto, no lo expliques, muéstralo, boom. Se va aprendiendo. Así que nada, aquí dejo este vídeo. Espero que me haya explicado. Creo que también es un poco complicado explicar esto del mostrar, no decir. Pero aquí, aquí me lancé, aquí os dejo el vídeo. Ya me diréis por comentarios vuestra experiencia o cómo lleváis este tipo de cositas, si lo sabíais, si no, me podéis contar, podemos charlar. Y hasta aquí este vídeo. Por abajo, por supuesto, tenéis todas mis redes sociales. Instagram, mi blog, diario de alguien que eligió escribir. Me encanta escribir en el blog entradas casi diarias sobre mi proceso, lo que siento, reflexiono, todo. Mi día a día de ser y convertirme en escritora. Así que por ahí también os lo dejo. Y mi Twitter. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Un besito, chao.